Adicción a la aprobación, capítulo 8. Cómo proseguir dejando atrás la culpa y la vergüenza. A la edad de 33 años, Christine Caine de repente descubrió que había sido adoptada. Fue bastante sobrecogedor para ella porque no tenía ni la más remota idea de ello. Nunca se había dicho nada en su familia que indicase ni remotamente que ella había sido adoptada. Cuando recibió documentos del gobierno con respecto a su adopción, descubrió alguna terminología que la hirió emocionalmente. Descubrió que no había tenido nombre. Una carta realmente decía que era no deseada. Su madre biológica no la quería y no le puso nombre. Al mismo tiempo, ella intentaba ministrar a la juventud y a la universidad donde solicitó estudiar. Dijo que ella era no cualificada. Muchas personas que de repente descubrieran que eran adoptadas, sin nombre, no queridas y no cualificadas para una posición que deseaban, habrían quedado destruidas y habrían sentido culpa y vergüenza. Pero no Christine. A ella le habían enseñado la palabra de Dios y sabía quién era en Cristo. Ella dijo: antes de que Dios me formase en el vientre de mi madre, fuese de quien fuese ese vientre, Él me conoció y me aprobó como su instrumento escogido. Ver Jeremías capítulo 1 versículo 5. Ella tomó la decisión de dejar atrás sus sentimientos y vivir en lo que ella sabía que era la verdad basada en la palabra de Dios. Ha proseguido y se ha convertido en una popular evangelista con un creciente ministerio en todo el mundo. Christine podría haber tomado otra decisión. Podría haber decidido seguir el fluir de sus sentimientos, lo cual la habría hundido. Podría haber sentido todas las cosas que aquellas palabras describían: no querida, no cualificada, no amada. Podría haber sentido vergüenza de que su madre biológica en realidad dijese que no la quería. Podría haber pasado toda su vida siendo adicta a la aprobación y viviendo para agradar a la gente, simplemente porque su madre biológica la había rechazado. Podría haberse sentido culpable, como hacen la mayoría de las personas que no han recibido afirmación de quienes debieran amarlas. Gracias a Dios que ella decidió proseguir y dejar atrás todos los sentimientos negativos y creer las promesas de Dios. En la Biblia, el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo capítulo 27 versículo 10. Es fácil sentarse en la iglesia y decir amén cuando un maestro o predicador comparte que debiéramos mantener la confianza en todas las situaciones. Es otra cosa aplicar el mensaje cuando tenemos una necesidad en nuestra propia vida. Es fácil estar de acuerdo con el mensaje si no tenemos sentimientos que nos estén empujando a hacer lo incorrecto. Para aplicar la palabra de Dios debemos ir más allá de nuestros sentimientos y emprender acción basada en la verdad de su palabra. Christine había pasado años en la iglesia. Conocía mucho de la Biblia y la enseñaba a otros. Ella tomó la decisión de aplicarla a su situación. En una ocasión, cuando yo atravesaba un grave problema, le pregunté a Dios qué debía hacer y Él me dijo que hiciera cualquier cosa que yo le diría a otra persona que acudiese a mí en busca de ayuda y que tuviera el mismo problema que yo tenía. Simplemente saber qué hacer no hace ningún bien si no lo hacemos. Christine actuó según la palabra de Dios y fue rescatada de lo que podría haber sido una noticia devastadora. Sus padres adoptivos no habrían sido sinceros con ella. Ella tomó la decisión de ser comprensiva, creer lo mejor y no guardar resentimiento contra ellos por no haberle dicho que era adoptada. Ella encontró a su madre biológica y descubrió que vivía en su mismo barrio.
a unas cuantas manzanas de donde Christine había vivido la mayor parte de su vida. Intentó ponerse en contacto con ella y le dijeron que su madre biológica no quería tener que ver nada en absoluto con ella. Aquel fue un importante tiempo de prueba para la vida de Christine. Todo lo que ella había aprendido estaba siendo puesto a prueba y ella descubrió que Dios era fiel. Christine recibió fortaleza del Espíritu Santo y fue capaz de mantener su confianza. Sabía que ella tenía dignidad y valor porque Dios la amaba. Quizás su madre no le había dado nombre, pero Dios dice en su palabra: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías capítulo 43, versículo 1. Dios tenía un plan para Christine. Ella no era un error. Él la había escogido y su unción la calificaba para cualquier cosa que Él la llamase a hacer. Debido a que ella creyó en la palabra de Dios, el diablo fue derrotado en su plan de destrucción. Él había esperado que las noticias de su pasado la desplomasen y crearan en ella una necesidad incontrolada de aceptación y aprobación, pero en realidad la fortalecieron a ella y a otros con quienes ella ha compartido su historia. Las personas son mucho más impresionadas por nuestros actos que por nuestras palabras. Christine demostró con sus actos que realmente creía lo que enseñaba. Su estabilidad en su momento de prueba continúa alentando a otros para ver que no tienen que ser derrotados por los desengaños y por lo que el mundo llamaría malas noticias. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia, es tan buena que vencerá todas las malas noticias que cualquiera pudiera oír nunca. Vergüenza y culpa. Debido a que mi padre abusó de mí sexualmente, yo sentía vergüenza, la cual interiorizaba. En algún punto realicé una malsana transición en mi pensamiento. Ya no me sentía avergonzada de lo que él me había hecho. En cambio, me sentía avergonzada de mí misma por lo que había sucedido. Me culpé a mí misma y sentí que debía de haber algo mal en mí si mi propio padre quería hacerme aquellas cosas que yo sabía que eran muy malas y antinaturales. Por muchos años tuve un mensaje que sonaba una y otra vez en mi mente y decía: ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? Esa fue una de las razones que yo no estuviera tan emocionada al aprender que soy la justicia de Dios en Cristo. Ver 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Por casi 40 años me sentí mal y ahora finalmente me siento bien. Es voluntad de Dios que nos sintamos bien con nosotros mismos y no mal. Mi vida estaba literalmente envenenada de vergüenza. Estar avergonzado puede definirse en algunos casos como estar confundido o decepcionado. Confundido puede significar derrotado, derribado o maldito. Estar maldito, desde luego, significa estar condenado al castigo. Por lo tanto, si las personas tienen una naturaleza basada en la vergüenza, el resultado es que están condenadas al castigo. Los malos sentimientos que tienen sobre sí mismas actúan como un castigo en sí mismos. Cuando vivimos cada día de nuestras vidas sin querernos a nosotros mismos, estamos siendo castigados, aun si somos nosotros quienes aplicamos el castigo. Al igual que Christine, yo finalmente pude aprender la palabra de Dios y aplicarla a mi situación, pero hasta que lo hice, me sentía desgraciada. Yo me alejé de mi situación cuando tenía 18 años, creyendo que todo había terminado. Como mencioné anteriormente, fue más tarde cuando comprendí que aunque me había alejado de la situación que había causado el problema, seguía teniendo el problema en mi alma. Lo importante en la vida es lo que sucede dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, imaginaciones, aptitudes y sentimientos internos. Las cosas que hay en nosotros finalmente salen a la luz de un modo u otro.
Podemos creer que las tenemos ocultas donde nadie podrá jamás encontrarlas, pero eso no es cierto. Yo veía cada día los resultados del abuso que sufrí en mi niñez. Simplemente no sabía que era eso lo que yo estaba viendo. Yo culpaba a otras personas y situaciones de muchos de mis problemas. Huí de mis problemas cuando tenía 18 años y mediante la culpa había descubierto una nueva manera de seguir huyendo de ellos. El juego de la culpabilidad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Culpar a otros de nuestra propia infelicidad solo nos ayuda a evitar tratar el problema. El escritor Dr. Wayne Dyer dijo: toda la culpabilidad es una pérdida de tiempo. No importa cuántas faltas hay usted en otros, y a pesar de lo mucho que les culpe, eso no le cambiará a usted. Lo único que hace la culpabilidad es quitar el enfoque de usted cuando busca razones externas para explicar su infelicidad o su frustración. Puede que tenga éxito en hacer que otra persona se sienta culpable por algo cuando le culpa a él o ella, pero no tendrá éxito en cambiar cualquier cosa en usted que le esté haciendo infeliz. Finalmente, he comprendido que nadie es responsable de mi felicidad personal. Intenté hacer responsable a mi esposo, culpándolo a él cada vez que no me sentía feliz. Culpaba a las circunstancias, a mi padre y a mi madre, al diablo y hasta a Dios. El resultado era que yo seguía siendo infeliz. Como dijo una vez el escritor británico Douglas Adams, cuando culpa usted a otros, renuncia a su poder para cambiar. Si pudiera usted dar patadas en el trasero a la persona responsable de la mayoría de sus problemas, estaría un mes sin poder sentarse. Comience a hacerse responsable de sus actos y sus reacciones y comenzará a cambiar. Por medio de la culpabilidad, yo estaba evitando tratar los verdaderos problemas que tenían que ser confrontados en mi vida. Tenía una infección en mi interior, no una infección en mi cuerpo físico, sino en mi alma. Se estaba extendiendo y afectaba cada vez más a mis pensamientos, actitudes, conversaciones y decisiones. En realidad, estaba afectando a toda mi perspectiva de la vida. Ya era tiempo de dejar de correr. Como cristiana, yo hablaba sobre la tierra prometida, pero vivía en el desierto. Era como los israelitas de antaño que viajaron dando vueltas y vueltas en el desierto con Moisés. Ellos pasaron 40 años intentando completar un viaje que debiera haberles llevado 11 días. Ver Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué? Entre otras cosas, ellos siempre culparon a Moisés y a Dios de sus dificultades. Ellos nunca se hicieron responsables de sus actos. Todo lo que iba mal era culpa de alguna otra persona. Ellos nunca aceptaron su propia culpa. Habían abusado de mí, y eso no era culpa mía. Era cierto que yo tenía algunos problemas que eran resultado directo del abuso que había sufrido, pero lo que yo necesitaba era dejar de utilizarlo como una excusa para no cambiar. La culpa nos mantiene atrapados en nuestros problemas. Podemos sentir amargura, pero nunca llegamos a mejorar. Yo estaba ocupada pensando en lo que la gente me había hecho cuando debiera haber estado ocupada orando por lo que yo podría hacer por ellos o por otros. La palabra de Dios dice que debemos vencer el mal con el bien. Las personas heridas hieren a otras. Alguien había herido a mi padre y él me hirió a mí. Culparlo a él no iba a cambiar ese hecho. Él era responsable, pero solucionar eso quedaba entre él y Dios. No me correspondía a mí
hacerle pagar por sus errores. Culpar a otras personas es un juego enfermizo al que el diablo juega con nuestros pensamientos y emociones. Pero si nos sumamos a él y jugamos a ese juego, el único que gana es el diablo. Nosotros nunca ganamos. Si nos acercamos a afrontar cualquier problema, él intenta mostrarnos alguna otra cosa o persona a la que podamos culpar. Él quiere desviar nuestra atención y quitar momentáneamente la presión de nosotros mismos, dándonos otra razón más por la cual nada es culpa nuestra. No juegue a ese juego. A las personas con una naturaleza basada en la vergüenza les gusta asignar culpabilidad, pues eso desvía su atención por un periodo de tiempo del modo en que se siente consigo mismas. Es doloroso y difícil mirar la vergüenza del pasado, pero ocultarse de la verdad no significa que ésta no exista. De hecho, sí que existe y seguirá causando problemas hasta que sea confrontada y tratada. Cálmese y afronte la realidad. Será el comienzo del fin de sus problemas. A mí me amargaba el hecho de que mi niñez me hubiese sido robada. Nunca tuve el privilegio de ser simplemente una niña sin preocupaciones y ni siquiera puedo recordar haberme sentido segura y a salvo. El resentimiento y la culpabilidad no iban a devolverme mi niñez. La única respuesta era afrontar los hechos y confiar en que Dios me diese una doble bendición por los problemas que sufrí. Ver Isaías capítulo 61 versículo 7. Yo no podía recuperar mi niñez, nunca llegaría a sentarme en el regazo de mi papá y sentirme segura, pero Dios podía hacer algo aún mejor por mí si yo dejaba atrás el pasado y confiaba en Él. Cuando dejamos de culpar, Dios puede comenzar a trabajar. Él es un experto en arreglar lo que Satanás ha intentado destruir. Él puede en realidad hacernos mejores de lo que nunca habríamos sido si nunca hubiéramos sido heridos. Vergüenza y depresión. Ocurre muchas veces que una persona con una naturaleza basada en la vergüenza experimenta depresión. Es imposible para nadie sentirse feliz si no se gusta a sí mismo o si se siente avergonzado de sí mismo. Hay medicinas que posiblemente puedan ayudar en cuanto a los síntomas de la depresión, pero ninguna medicina de las farmacias puede curar a una persona de la vergüenza. Solamente la medicina de la palabra de Dios puede hacer eso. La palabra de Dios me sanó a mí y hará lo mismo por usted si la aplica con diligencia. Aplicar la palabra de Dios significa leerla, estudiarla y actuar conforme a ella. Caminar conforme a la palabra de Dios significa hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos en su palabra en lugar de lo que nosotros pensamos, queremos o sentimos. Seguimos los caminos de Dios, no los del mundo. Aplicamos su palabra a nuestras situaciones y la vemos obrar tal como Él ha prometido. Leer la Biblia y no aplicarla a nuestras vidas sería como comprar una medicina en una farmacia y no tomarla. Podríamos saber algo sobre esa medicina, pero a menos que nos la tomásemos, nunca sabríamos si funcionó o no, y seguiríamos estando enfermos aunque la medicina que necesitamos estuviera en nuestro poder. No se limite a estudiar la palabra de Dios, hágala. Ver Santiago capítulo 1 versículo 22. Aunque yo me sentía avergonzada de mi pasado, tomé la decisión de que no tenía motivo para avergonzarme. Yo era una niña y no podría haber evitado lo que me sucedió. No era culpa mía. Tuve que decir eso una y otra vez. Por años yo había cargado con un falso sentido de responsabilidad y sentía que era culpa mía. Pero escogí creer la palabra de Dios por encima de mis sentimientos. Al hacerlo,
estaba prosiguiendo y dejando atrás la culpa y la vergüenza. Tuve que renovar mi mente. Ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Aprendí a pensar sobre mi vida y sobre mí misma de una manera totalmente nueva. Usted y yo podemos sentir algo y, sin embargo, saber en nuestro corazón que lo que sentimos es incorrecto. No se puede confiar en que los sentimientos digan la verdad. Ellos son inconstantes y cambian con frecuencia. Cuando las cosas son difíciles en la vida, puede que yo sienta abandonar. Sin embargo, sé y declaro que no lo haré. Hay momentos en que me siento sola y no querida. Sin embargo, sé que el modo en que me siento es incorrecto. Reconozco que mis sentimientos intentan gobernarme y me niego a concederles ese privilegio. Cuando comprendí que me había sentido avergonzada por años, pero que en realidad no tenía nada de qué avergonzarme, esa verdad comenzó a hacerme libre de una vida de dolor emocional, inseguridad, temor y culpa. Adicción a la culpabilidad. Yo me había sentido culpable la mayor parte de mi vida por una cosa u otra. Aprendí que era adicta a la culpabilidad. Sencillamente no me sentía bien si no me sentía mal. Estoy segura de que usted se habrá sentido de ese modo en el pasado y puede que se esté sintiendo así en este instante. En mis conferencias, cuando pido que levanten sus manos quienes estén experimentando sentimientos de culpabilidad, la mayoría de las veces un abrumador número de personas levantan sus manos. En la Biblia, Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Él intenta hacernos sentir culpables y condenados. Cuando nos sentimos así, no es Dios quien nos hace sentir de esa manera. Él quiere que nos sintamos amados y perdonados. La culpabilidad nos deprime y nos hace sentir como si estuviéramos bajo una carga. Jesús vino para levantarnos, para traer las buenas noticias de que nuestros pecados son perdonados y que el castigo de ellos es quitado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Miles de personas están condenadas al fracaso en las relaciones, al igual que en muchas otras áreas, simplemente porque son individuos basados en la vergüenza e impulsados por la culpabilidad. Aun cuando no hayan hecho nada malo, imaginan que lo han hecho. Es más que probable que sean adictos a la aprobación. Personas que no tienen paz a menos que sientan que todos los aprueban todo el tiempo. No pueden disfrutar de la vida porque hasta el disfrute les hace sentir culpables. Acuden a los demás para que éstos les den lo que solamente Dios puede dar, que es un sentido de dignidad propia. Son adictos a la aprobación, necesitan una dosis fresca de cumplidos, signos y miradas de aprobación, simplemente para poder pasar el día. Hacen demandas imposibles a otros porque nadie puede hacer que se sientan bien consigo mismos si están envenenados por dentro con culpabilidad y vergüenza. Las personas que se relacionan con adictos a la aprobación se sienten manipuladas en lugar de amadas, porque el principal enfoque de los adictos a la aprobación está en sentirse bien consigo mismos. Todo se centra en ellos mismos y enseguida las demás partes en la relación se sienten utilizadas. Esos individuos heridos normalmente son ofendidos y susceptibles. Todo el mundo tiene que andar con extrema cautela
al estar cerca de ellos. No pueden ser confrontados ni corregidos, simplemente porque se sienten ya tan mal consigo mismos que no pueden manejar el que alguien ni siquiera mencione una falta en ellos o un área de su personalidad que necesite mejorar. Pregúntese a usted mismo cómo reacciona a la corrección o la crítica. Intente ser sincero en su evaluación. Las personas seguras que se han dado validez a sí mismas como valiosas pueden recibir corrección sin ira o una actitud defensiva. Dios dice que solamente el necio odia la corrección. Ver Proverbios capítulo 15, versículo 5. ¿A qué se debe eso? Porque debería ser lo bastante sabio para querer aprender todo lo que pueda sobre sí mismo. Las personas seguras pueden escuchar con objetividad otro punto de vista, pueden orar por lo que se ha dicho y o bien recibirlo o bien rechazarlo de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón. Durante los años en que yo estaba llena de vergüenza y culpabilidad, no podía recibir ni siquiera una pequeña palabra de corrección por parte de mi esposo. Si él decía cualquier cosa que remotamente sugiriese que él sentía que yo necesitaba cambiar en cualquier aspecto, yo me volvía emocionalmente molesta, enojada y defensiva. Dave decía repetidamente: solo estoy intentando ayudarte. Pero yo no podía dejar atrás cómo me sentía cuando se me ofrecía la ayuda de él o de cualquier otra persona. Si le preguntaba si le gustaba el traje que yo llevaba puesto, me ponía a la defensiva si él decía que no. Ni siquiera podía permitirle que me diera su sincera opinión. Si su opinión no estaba de acuerdo con la mía, yo me sentía rechazada. Estoy agradecida de que aquellos días hayan terminado. No a todo el mundo tiene que gustarle lo que a mí me gusta para que yo me sienta segura. Es totalmente maravilloso ser capaz de aprobarnos a nosotros mismos, porque creemos que Dios nos aprueba, aun cuando otros no lo hagan. Es bueno ser lo bastante humilde para recibir corrección y, sin embargo, lo bastante seguro para no permitir que la opinión de otros nos controle. Gracias a Dios porque su Espíritu Santo está en nosotros y Él nos mostrará lo que es correcto para nosotros como individuos. Excesiva introspección. Yo conozco todo sobre la forma de pensar, sentir y actuar de las personas basadas en la vergüenza e impulsadas por la culpabilidad, porque yo era una de ellas. Uno de los problemas de la vergüenza es que crea un tipo de egocentrismo inverso. Las personas basadas en la vergüenza piensan en sí misma la mayor parte del tiempo, aunque se concentran en lo que hay de malo en ellas. Su mente sigue estando en sí mismas. Fácilmente pueden llegar a ser excesivas en su autoexamen, aunque la Biblia nos enseña que nos examinemos a nosotros mismos para evitar el juicio de Dios. Ver 1 Corintios capítulo 11 versículo 28 y 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. No podemos llegar a ser excesivos en esta área. Se nos dice en la palabra de Dios que apartemos la vida de todo lo que nos distraiga y miremos a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ver Hebreos capítulo 12 versículo 2. Deje de mirar todo lo que está mal en usted y comience a mirar lo que está bien en Jesús. Aprenda a identificarse con Él. Comprenda que Él es su sustituto. Él tomó el lugar de usted y pagó la deuda que usted tenía. Él ha abierto la prisión de la culpabilidad y usted puede salir y ser libre. Para poder hacerlo, tendrá que dejar atrás el dolor de la culpabilidad y la vergüenza que pueda usted sentir. La verdad nos hace libres cuando la aplicamos a nuestras vidas. La palabra de Dios es verdad. Ver Juan capítulo 17 versículo 17. Nos dice que podemos vivir sin reproche,
podemos ser presentados sin mancha ante sus ojos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Esté abierto a cualquier cosa que el Espíritu Santo quiera revelarle acerca de usted mismo, ya sea que esa revelación llegue por medio de otra persona, de un libro que esté usted leyendo, de un sermón que escuche o directamente de Dios mismo, pero no emprenda una expedición de excavación. No tenemos que intentar entendernos a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ver Juan capítulo 16, versículo 13. Es una obra progresiva, así que tenga paciencia y permita que Dios sea quien dirija. Pídale al Señor que le libere de toda atadura que haya en su vida y permita que Él escoja el momento y el método. Mientras tanto, siga adelante y disfrute su vida y a usted mismo. Disfrute el lugar donde está camino a donde se dirige. Puede que aún no esté donde necesite estar, pero gracias a Dios no está usted donde solía estar. Está haciendo progreso. Pero me siento culpable. Establezca este momento como un nuevo comienzo. Decida creer al Dios de la Biblia, no al Dios de sus sentimientos. Los sentimientos intentan ser Dios en nuestra vida, quieren el control. Los sentimientos han sido denominados el enemigo número 1 del creyente. Satanás trabaja por medio de ellos para engañar a los cristianos. Cuanto más renueve usted su mente mediante el estudio de la palabra de Dios, más cambiarán sus sentimientos. Dios dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ver Oseas capítulo 4, versículo 6. Hay un hombre al que llamaré Jake. El padre de Jake era un hombre enojado, era alcohólico y frecuentemente violento cuando estaba borracho. Su madre era extremadamente tímida y tenía mucho temor a su padre. Se encogía de miedo ante cualquier cosa que él dijera. El padre de Jake le hacía sentir culpable todo el tiempo. Él era como una agencia de viajes que ofrecía viajes de culpabilidad. Aunque Jake buscaba aprobación de su padre, nunca parecía agradarlo, a pesar de lo mucho que lo intentase. Jake pasó sus años de adolescencia y juventud intentando agradar a las personas. Tenía una raíz de rechazo en su vida que hacía que nunca se sintiese aceptado. Se sentía solo y no comprendido, y vivía con un vago sentimiento de culpabilidad. Después de que Jake recibió a Jesús como su Salvador a la edad de 32 años, comenzó a leer la palabra de Dios. Comprendió que sus sentimientos de culpa eran un problema. Realmente no podía recordar ni un momento en que no se sintiese culpable por algo. Gran parte del tiempo, él ni siquiera conocía nada en particular que hubiese hecho mal. Simplemente se sentía culpable y condenado. Jake no tenía capacidad para disfrutar la vida. Era un adicto al trabajo que esperaba encontrar aceptación y aprobación por medio de sus logros. Si acaso había algún momento en el cual se sentía bien consigo mismo, era debido a algún gran logro del cual él estuviese recibiendo admiración y aplauso. Jake también tenía un falso sentido de responsabilidad. Cuando alguna cosa iba mal en cualquier lugar, él sentía que era su responsabilidad arreglarlo. Aun cuando no le concernía directamente, sentía que debía hacer algo. Jake estaba cada vez más deprimido cuando comenzó a ver cuáles eran en realidad sus problemas. Él estaba enojado por la manera en que su vida había resultado. Tenía sentimientos de amargura hacia su padre y culpaba a su madre por no haberlo rescatado. Incluso después de que Jake viese la verdad de la palabra de Dios, seguía teniendo los mismos sentimientos. Podía leer en la Biblia que Jesús le había liberado del pecado y de la culpa,
pero eso inicialmente no cambió sus sentimientos. Nuestras mentes pueden ser como algunas computadoras que pueden tener toda una vida de información incorrecta almacenada en ellas. Se necesitará tiempo para limpiar todos los archivos antiguos y reprogramar nueva información. La Biblia dice que nuestras mentes deben ser completamente renovadas. Ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Somos como una persona que decide que quiere llegar a ser abogado. Al principio, comprende que va a requerir una inversión de muchos años para aprender lo que necesitará conocer. Jake comenzó a estudiar la palabra de Dios y poco a poco su mente fue renovada y aprendió a pensar de manera diferente. Sus nuevos pensamientos gradualmente comenzaron a controlar sus viejos sentimientos. Los sentimientos no desaparecieron por completo durante bastante tiempo, pero él pudo controlarlos y finalmente aprendió que sus sentimientos eran reacciones a su vida pasada. Comenzó a aprender a actuar según la palabra de Dios y no a reaccionar a viejos recuerdos. Jake aprendió la importancia de su propia conversación consigo mismo, la manera en que hablemos de nosotros mismos, ya sea en silencio o en voz alta, es vitalmente importante. Póngase de acuerdo con Dios, diga lo que Él dice sobre usted. Si Dios dice que es usted perdonado y que su culpa ha sido quitada, entonces usted debiera decir eso mismo. No diga cómo se siente, diga lo que sabe. Jake ya no se siente culpable todo el tiempo, pero puede razonar consigo mismo y no permitirse que sus sentimientos lo controlen. Ya no deriva su sentido de dignidad y valor de su trabajo. Disfruta de su trabajo, pero es capaz de separarlo de quien es él como hijo de Dios. No es adicto a la aprobación. La desea, pero sabe que mientras Dios le apruebe, ya tiene todo lo que realmente necesita para tener éxito en la vida. Jake ha sido capaz de perdonar a su padre. Su padre sigue bebiendo mucho y sigue siendo crítico la mayor parte del tiempo, pero Jake ya no recibe condenación de él. Finalmente ha comprendido que su padre es el único que tiene el problema, y no él. Ya no se siente responsable de mantener contento a su padre. Ahora sabe que el problema de su padre está en su interior, y no es algo que alguien pueda arreglar desde el exterior. Jake ora por su padre y le demuestra todo el amor que él es capaz de recibir, y espera que algún día pueda guiar a su padre a que tenga una relación personal con Cristo. Ya no culpa a su madre, comprende que ella hizo lo mejor que podía hacer en sus condiciones. Ella ha sufrido mucho en su vida y Jake siente compasión por ella. Jake ha conocido a una mujer y se ha enamorado de ella. Curiosamente, ella tiene algunos de los problemas que Dios ha ayudado a Jake a vencer. Él podrá ayudarla a encontrar restauración por medio de Cristo, tal como Él hizo. No desperdicie su tiempo con la vergüenza y la culpabilidad. Utilice lo que ha aprendido para ayudar a otros. Si usted lo ha pasado, también podrá ayudar a salir a otra persona. Lo que le ocurrió a Jake solamente fue posible mediante la palabra de Dios, el sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo en su vida. La misma ayuda está a disposición de toda persona que quiera recibirla. A pesar de cualquiera que sea el problema que pueda estar usted afrontando en su propia vida ahora mismo, no permita que sus sentimientos lo controlen. Compárelos con la palabra de Dios y exalte su palabra por encima de sus propios sentimientos. Recuerde esto, usted puede hacer lo correcto aun cuando se sienta mal. Haga elecciones correctas sin importar cómo se sienta y pronto estará experimentando una mayor libertad de la que nunca haya conocido. Hacer una elección correcta cuando se siente mal equivale a no alimentar una adicción. Si usted no la alimenta, pronto perderá su fuerza y no tendrá poder sobre usted.
Ahora que hemos abordado las adicciones de la vergüenza y la culpa, quiero que veamos otro tipo de emoción que podemos conquistar en nuestra batalla con la aceptación.